Esta consulta tiene 14 preguntas. Unas preguntas que aprueban modificaciones y otras que rechazan. Para ser breve, nosotros le decimos a los colombianos que no podemos aceptar que nos quiten el aseguramiento en el sistema de salud, que nos hagan pasar de unas EPS que todos los días se pueden mejorar a unos centros de salud del Estado. Nosotros decimos que tampoco nos engañen con el cuento de que van a volver a las EPS gestoras. Cuando dejan de ser aseguradoras las van a volver mandaderas. Entonces van a decir, vea, lleven a Miguel Fonseca, le van a ir al centro de salud del gobierno a decir, atiéndanme a Miguel Fonseca, ¿cómo no lo han atendido? Y si Miguel Fonseca no hace parte de la rosca del alcalde, es posible que ese centro de salud politiquero no lo atienda. Entonces me dicen, es que el sistema de salud es muy malo. ¿No ve que hay 90,000 tutelas al año? Son muy poquitas y siquiera las hay. Con 800 millones de facturas al año, 90,000 tutelas es muy poco, pero siquiera las hay. Siquiera los colombianos tienen esa posibilidad de la tutela. ¿Quién se queja en Cuba? ¿Quién se queja en Venezuela? ¿Y quién se va a quejar contra un sistema de salud estatal? Lo único que habrá que hacer es buscar al concejal amigo del alcalde o de la alcaldesa o al congresista amigo del gobierno para que nos ayude a que nos atienda. No estamos de acuerdo con eso. Eso lo rechazamos. Me dicen que hay que subir el salario de los médicos. Magnífico, lo aprobamos. Aquí está. De las enfermeras, del todo el talento de la salud. Que hay que acelerar los pagos a los hospitales. Magnífico, lo estimulamos. Aquí está en la consulta. Que hay un sistema de prevención que hay que mejorarlo, claro, pero no solamente con el Estado. En Bogotá eso no sirvió. El presidente Petro, cuando era alcalde de la ciudad, lo hizo. No necesitaron cambiar la ley 100. Nombraron una cantidad muy grande de médicos que iban a las casas y la mayoría de ellos terminaron convertidos no en gestores de salud, sino en gestores políticos. Nosotros queremos que mejore la atención preventiva, pero no como monopolio estatal. Que participen las EPS, en los hospitales, los públicos, los privados, el Estado, las cajas de compensación. Que por ejemplo en las zonas rurales de Colombia la salud es deficiente porque la población es muy dispersa, que no hay suficiente infraestructura. También aprobamos que se mejore eso, pero no como monopolio estatal. Que se articule el Estado con el hospital, con el centro de salud, con la EPS, con la caja de compensación, etcétera. Nosotros estamos en un partido dialéctico de dinamismo. Tenemos unos principios que nos guían. Uno de ellos, mano, corazón. El otro, trabajar. Ustedes son un ejemplo. 9 de la mañana, viernes, en Bogotá. A nosotros nos guía la seguridad democrática para todos. Ya dijimos qué hicimos en Bogotá cuando empezamos y qué le vamos a pedir al nuevo alcalde o a la nueva alcaldesa de Bogotá. Inversión, porque sin inversión privada no hay política social. Recuerdo en una discusión con el presidente Chávez, anoche se la recordaba yo a unos jóvenes que han participado en un diplomado del partido. Él era simpático, Chávez, y me dijo, Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Y yo le dije, presidente, buena. Eso de las misiones parece bueno, no hay duda. No la conozco a fondo, pero
a primera impresión es buena. Entonces, y aproveché que él ahí era confianzudo, dije yo también lo voy a hacer. Le dije, presidente, ¿me permite hacerle un comentario? Y me dijo, claro, Uribe, claro, Uribe. No acaba en la empresa privada, que se te agotan los recursos para la política social. Y me dijo, no, con el petróleo hay. No, presidente, no basta. Pasaron del 40 al 90% de pobreza. Pero yo tengo que aclarar en Kennedy para toda Bogotá que nuestro concepto de empresa privada es universal. Te apoyamos la grande, la mediana, y hay que considerar a quien vende mangos en la esquina, a los que tienen las ventas callejeras, los micronegocios. Este partido tiene que estar pensando en apoyarlos a todos ellos. Yo por eso deploro que cuando nosotros hicimos aquel enorme esfuerzo por el microcrédito en Bogotá, durante la pandemia se hubieran perdido aquí 40, 50 mil micronegocios y en el país 500 mil. El Centro Democrático está comprometido en apoyar el pequeño negocio y conectemos eso con los estudiantes. El desempleo juvenil de Colombia es muy alto. Hace poco en un foro de Bogotá veíamos la elevadísima cifra de jóvenes desempleados en Bogotá. Y también están disgustados con la educación tradicional. Le dicen a uno, no, ¿cómo me mandan 4 años, 5 años a una universidad? Que muy bueno lo que hizo el gobierno del presidente Duque, de la gratuidad en la universidad pública para estratos 1, 2 y 3. Dicen, pero en muchas no hay cupo. Y también dicen, y no me puedo quedar a 5 años. Y mientras tanto, ¿de qué vive mi familia? Y no tengo certeza que al terminar la carrera encuentre una buena posibilidad. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Y tiene que ser parte, lo pido, del discurso de nuestros candidatos a las juntas administradoras locales. Tiene que ser parte del discurso de aquellos a quienes apoyemos para alcaldías, gobernaciones, para consejos y asambleas, el compromiso con el desempleo juvenil, que implica 2 cosas: una oportunidad de educación de corto plazo, tecnológica, corta, y crédito y recursos de emprendimiento. Nosotros quisiéramos ver la alcaldía de Bogotá en el próximo gobierno ahorrando 1,5 billones de pesos de gastos superfluos que hoy tienen, sumadas todas las dependencias, ahorrando esos gastos superfluos e invirtiendo en los jóvenes. Que con cursos de 98, de 100 horas, un muchacho aprende a manejar una herramienta tecnológica. Y si a eso se le suma el crédito, el capital semilla de emprendimiento, ese muchacho sale adelante. Yo hice un gran esfuerzo en aquellos años por crecer el SENA en Bogotá. Pasamos de 170,000 usuarios del SENA por año a 900,000 en esta ciudad. Pero creamos el Fondo Emprender y todo eso quedó chiquito. Fondo Emprender del SENA, que le entregaba recursos de emprendimiento a los jóvenes, todo eso quedó pequeño. Las cositas buenas que hicimos fueron insuficientes. Uno tiene que reconocerlo con absoluta claridad, porque esta semana en Valledupar, recogiendo firmas, me dijo un hombre muy simpático desde la calle: Uribe, ¿y por qué no lo hiciste? Y dije, sí, se me quedaron cosas, no alcancé, no tuve fuerza, lo que hicimos fue poco. Pero uno tiene derecho a trabajar para que su patria mejore todos los días. Y le dije, hombre, entonces lo que querés vos es que yo me quede jubilado en la casa. No, hombre, no puedo salir a trabajar, a buscar cómo mi patria mejora. Es que la patria es como los hijos. Uno quiere que los hijos sean mejores que uno. Y esa discusión es frecuente. Papá, pero tú hiciste eso y no quieres que nosotros lo hagamos. Hombre, yo quiero que ustedes sean mejores.
que no hicimos aquello en aquel momento. Eso no nos puede privar de luchar para que ahora se haga, porque queremos que la patria de hoy y de mañana sea mucho mejor que la patria de cuando nosotros gobernamos. Ojo con el hambre. Si ustedes me dijeran una consigna, un elemento común del discurso de todos nuestros candidatos en el país es la seguridad, el microtráfico, el hambre, la educación técnica rápida que habilite al joven a emplearse o a emprender, el recurso de crédito, el recurso de emprendimiento, sin perjuicio de temas adicionales. Por ejemplo, aquí veo a un compañero nuestro que está dando una gran batalla para que no destruyan la séptima. Entonces, tenemos unos temas comunes para todo el país y otros específicos para cada ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Hágame un favor, Jorge. Léase las dos primeras preguntas de esta consulta. Es que antes de que algunos llegaran, Carlos Eduardo, yo dije que ayer cuando salíamos de la Universidad Santo Tomás había 12 muchachos que me gritaron paraco y no discuten con uno. Les estaba recordando que cuando yo llegué a la presidencia, Bogotá tenía este problemita: las milicias Antonio Nariño de la FARC y los grupos paramilitares de Miguel Arroyave y de Martín Llanos. El día de mi posesión presidencial, ese atentado contra el Congreso, contra la Casa de Nariño, y esos colombianos asesinados ese día en el Cartucho. Y nuestro gobierno dio esa batalla contra los paramilitares, contra la FARC. Algo mejoró el país en esa época. Y que vamos a... Entonces, no ven, entonces dicen los estudiantes, le maltratan a uno la honra y no discuten con uno. Yo no entiendo, por ejemplo, la Universidad Javeriana, que vaya Timochenko allá está bien. Nosotros somos demócratas, defendemos las libertades, las que pedimos para nosotros, no se las negamos a los demás. Lo grave en la Universidad Javeriana no es recibir a Timochenko, lo grave es cerrarle las puertas a Agustín Laje. Y contra eso estamos en desacuerdo, queridos ciudadanos. Permítanme un comentario para exaltar la consulta. Quiero exaltar las dos consultas que están planteadas sobre la mesa el día de hoy, felicitando al concejal Colmenares por dar esa batalla frontal contra el consumo de drogas en Bogotá. Y mire usted, presidente, la hipocresía y la incoherencia de esos sectores progresistas. Dicen que quieren desmontar el sistema de salud porque hay que hacerlo más preventivo para los ciudadanos, pero al mismo tiempo nos hablan del libre consumo de drogas como si esa fuera una acción preventiva que beneficiara a la juventud. Así que adelante, concejal Colmenares, lo acompañamos con su recolección de firmas. Aquí estaremos como soldados de esa causa. Y pedirles, compañeros, levanten la mano los que aportan al sistema de salud colombiano, que hacen parte del sector contributivo. El 70% de los bogotanos hacemos parte del sector contributivo. A nosotros la salud no nos la regalan, como nuestros ahorros pensionales tampoco son regalados, y por eso quiero invitarlos a todos a apoyar esta consulta por la seguridad social del pueblo colombiano y a recoger esas más de 2 millones de firmas que necesitamos para que esa consulta sea una realidad. Así que aquí estamos, presidente. Carolina, te ruego un favor. Entre todas las cosas importantes del representante Uzcategui, acaba de decir una. ¿Cómo es el tema de esa paradoja entre querer destruir el sistema de salud y legalizar la droga? A ver si el partido publica un full de eso. Miremos la incoherencia del gobierno nacional. Nos habla de reformar el sistema de salud para tener un componente preventivo más fuerte que beneficie a los ciudadanos.
pero al mismo tiempo nos dice que legalizando la droga le estamos haciendo un favor a la juventud colombiana. Que no sean hipócritas, que no sean incoherentes, que no jueguen con el ahorro de los ciudadanos, porque aquí en Bogotá más del 70% de los bogotanos aportamos a nuestro sistema de salud, así que respeten nuestro ahorro y respeten nuestro sistema. Pero hay una cosa muy importante de la incoherencia. No se entiende que quieran destruir el sistema de salud para mejorar la prevención. Nosotros estamos de acuerdo en que se mejore la prevención. Lo vamos a ver en la consulta. Lo más importante que usted dice es, quieren mejorar la prevención, pero al mismo tiempo legalizan la droga. Y la droga no es prevención, la droga es camino a la destrucción del joven y a la destrucción de la familia. Sí. Inclusive tengamos allí dos mesitas con unas sillas para firmar enseguida las dos consultas. Ya están pasándola por todos lados. Pero, y yo podré recoger unas firmas de esas, me dan un gustico. Lo hacemos allá en un escritorito enseguida. Ahorita. Lea las dos primeras. Presidente, la primera pregunta. ¿Rechaza usted que se elimine su entidad promotora de salud EPS? La pregunta es, ¿rechaza que se elimine? Rechazamos que no lo eliminen. Estamos rechazando. Segunda pregunta. ¿Rechaza usted que se eliminen las funciones de aseguramiento de las EPS? Rechazamos. Es que si nosotros tenemos una EPS, tenemos contra quién pelear, a quién exigirle, porque es nuestra aseguradora. Si nos va a asegurar a un centro de salud del Estado, nos vamos a morir de miedo. ¿Cómo le parece uno ser oposición en Bogotá a la alcaldía y que la salud dependa de un centro de salud de la alcaldía? Muy grave eso. Son las dos primeras. Siga Carlos Eduardo con la tercera y la cuarta. Presidente, muchas gracias. La pregunta número 3, en el segmento de la salud. ¿Aprueba usted mejorar las condiciones de remuneración y o compensación de los médicos y en general del talento humano de la salud? Claro, en eso... ¿Quién discute eso? Necesitamos fortalecer al personal de la salud en todo el territorio colombiano. Pregunta número 4. Pronto pago a hospitales y clínicas. ¿Aprueba usted reducir los tiempos de pago a hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud? Claro que aprobamos, porque es una de las grandes dificultades, las demoras en el pago por la prestación de los servicios. En estos días, el gobierno nacional se ufanaba de haber hecho una transferencia considerable cuando estaban pagando unos servicios prestados en el año 2021. Necesitamos que los recursos fluyan en el sistema de salud, presidente. Una pregunta. Uno tiene que reconocer lo bueno y lo malo. El partido nuestro es dialéctico. Tenemos que reconocer dónde hemos fallado, qué nos ha faltado para mejorar. Les voy a preguntar por una cosa que yo creo que fue buena. ¿Quiénes de ustedes tuvieron COVID en sus personas o en sus familias? Yo lo tuve y se me sumó con un encarcelamiento muy injusto. Tuve COVID a la 10ª potencia. ¿Quiénes de ustedes tuvieron que pagar por la atención del COVID? Nadie. Yo creo que Colombia se lució en eso. El gobierno y el sistema de salud mostraron bondades en un reto tan grande como el COVID. Oscati, que quiere leer las otras dos preguntas.
Sí, presidente, el enfoque preventivo del que veníamos hablando, ¿aprueba usted que entre el Estado, los particulares y las entidades solidarias se mejoren las acciones preventivas a la salud de la ciudadanía? Por supuesto que sí. Siga. Atención oportuna a población en zonas dispersas y rurales. ¿Aprueba usted que el sistema de salud oriente recursos de manera focalizada con participación del Estado, los particulares, el sector solidario para mejorar la prestación de servicios en zonas rurales dispersas o con insuficientes centros de salud y hospitales? Hasta ahora llevamos 2 rechazos. Rechazamos que se eliminen las EPS. Rechazamos que se les quiten las funciones de aseguramiento. Pero llevamos varias aprobaciones. Una aprobación, que se mejore la remuneración de todos los colombianos que trabajan en la salud. Segunda aprobación, que se acelere el giro a los hospitales. Tercera aprobación, que se mejore la atención primaria. Cuarta aprobación, que se mejore la atención en zonas rurales dispersas. Estas 2 últimas, sin monopolio estatal. Que por ejemplo en una zona rural de Cundinamarca, la salud la pueden atender articuladamente, en combinación. Saludamos al senador Miguel Uribe. La salud la pueden atender articuladamente el departamento, el municipio, la caja de compensación, la EPS, el hospital público, el centro de salud privado. Siga Uzcategui. Pregunta 7, presidente. Libre elección de su institución prestadora de salud IPS. ¿Rechaza usted que sea un centro de salud primario escogido por el Estado el que defina al médico y el hospital que lo va a atender? Rechazamos. Miguel Fonseca, ¿dónde está? Te hago una pregunta. ¿A qué EPS estás afiliado, Miguel? Estás en sesión de la JAL. Cumplido. Bien. ¿Quién me ayuda aquí a reemplazar a Miguel? Venga a ver, hombre, usted el de azul aquí al frente. El hombre ahí salió con un apunte bogotano. Digo, reemplazarme solamente para leer. Quiere decir que quiere continuar como edil. Bobo no es Miguel Fonseca. Mauricio Fonseca, presidente. Mauricio, te voy a hacer esta pregunta. ¿En qué EPS estás? ¿Cómo te ha ido? Lo bueno y lo malo. Presidente, primero que todo agradecerle por su espacio para nosotros. El día miércoles, la fuerza pública, que tanto lo defendió y tanto estuvo con usted, hicimos una protesta. Soy miembro activo de la Reserva Activa de la Policía Nacional, intendente jefe en uso en retiro. Pertenezco a la EPS de la Policía Nacional. Agradezco a usted, señor presidente, todo lo que hizo por nosotros. La Reserva lo necesita, la fuerza pública lo necesita. Mi suegro está en salud total y es feliz por eso. Una pregunta, voy a preguntar por algo que no conozco. Si tu suegro está en salud total y está en Bogotá, seguramente Salud Total en Bogotá tiene contrato con muchos hospitales, clínicas, laboratorios. Entonces tu suegro tiene libre escogencia. Sí, señor. Si estuviera, por ejemplo, en el Amazonas y no hay sino un centro de salud, no hay libre escogencia. No porque la ley la prohíba, sino porque no hay posibilidades. Pero no sé cómo es el tema en la EPS de la policía. Presidente, lo necesitamos. La fuerza pública lo necesita, la Policía Nacional lo necesita. El Ejército de Colombia lo necesita. La familia de la fuerza pública lo necesitamos. Nuestra EPS está siendo atacada por este gobierno. Nos tienen abandonados. Nos están renegando a los servicios médicos. En su gobierno hubo mucho apoyo para nosotros. En su gobierno la salud subió más del 60% a nivel nacional. En este momento estamos renegados, nos tienen mal, una cita médica no se puede conseguir. La fuerza pública lo necesita, presidente. La senadora Paola Holguín hace pocos días nos dijo
que el gobierno actual retiró del presupuesto de las Fuerzas Armadas 800.000 millones y que un dinero de eso se pudo haber llevado a mejorar la salud de las fuerzas. Que la salud de las fuerzas no está en este proyecto. Yo le voy a pedir a nuestros congresistas, el senador Miguel, Carlos Edward, representante, y el gran comandante Uzcategui, representante. Les voy a pedir un gran esfuerzo en el Congreso por la salud de la fuerza pública. Entonces, ¿qué pasa con el nuevo proyecto? Si uno está hoy en salud total, usted puede ir a cualquiera de los hospitales, clínicas, laboratorios que tengan contrato con salud total. Con el nuevo proyecto usted pasa de salud total a un centro de salud del Estado. Ya no va a tener libertad. Tiene que ir donde lo mande ese centro de salud. Muy parecido a Cuba. Estamos en contra de eso. Esta mañana yo dije, ¿por qué el Congreso en un negocio político le va a dar este golpe de Estado a la salud? Además estamos hoy en una incertidumbre. Hay que decirle desde aquí al Congreso, no quiten las EPS. Hay que decirle al Congreso, no nos engañen con el cuento de que las EPS van a ser gestoras. Eso es quitarles el aseguramiento y volverlas mandaderas y anularlas. No nos quiten la libertad de escoger un hospital, una clínica, un laboratorio donde haya posibilidad. Señores congresistas, creo que nadie en Colombia se opone a mejorar la remuneración de los colombianos que trabajan en la salud. Pero para hacer eso no hay que quitarnos el aseguramiento. Para hacer eso no tienen que crear un sistema de monopolio estatal que se va asemejando a ese desastre que es Cuba. Señores congresistas, nosotros estamos de acuerdo que se acelere el giro a los hospitales, pero para hacer eso no hay que hacer este daño. Señores congresistas, nosotros estamos de acuerdo que mejore la salud preventiva y la atención en las zonas rurales y dispersas, pero no con monopolio estatal. Sería un fracaso. Háganlo articuladamente entre el Estado, los particulares, el sector solidario, las EPS, los hospitales públicos y privados, las cajas de compensación. Señores congresistas, este sistema tiene una cosa buena, que es el aseguramiento a cargo de las EPS. ¿Por qué lo van a destruir? Pero además las puede haber, públicas, privadas. No olviden que las más fracasadas han sido las públicas. Y otras fracasaron porque se las robaron. Y se las robó la politiquería. ¿Y por qué? Por un robo de la politiquería en un gobierno que las entregaron a título de mermelada. Nos van a acabar el sistema. ¿Por qué? Señores congresistas, ¿por qué van a entregarle el manejo de esos dineros a unos fondos regionales y locales para que haya politiquería y corrupción en un país hastiado, fatigado con la corrupción, que la quiere cambiar? Pero esta tarea, mientras en el Congreso negocian más de 400 proposiciones en una comisión de la Cámara, esta tarea la tenemos que acelerar nosotros en las calles de Colombia, como lo hicimos antes de ayer en Valledupar y como queremos hacerlo esta mañana en Bogotá, en Kennedy, y esta tardecita en la ciudad de Manizales, si Dios quiere. Miren, aquí hay unos rechazos y otras aprobaciones, pero no nos vengan a decir que sí, que mejoraron la remuneración de los trabajadores de la salud, pero que quitaron el aseguramiento en las EPS. Eso es un engaño. No nos vengan a meter en el embudo para que dentro de unos años Colombia sea otra Cuba, obligándonos a afiliarnos a un centro de salud politiquero y del Estado. No sigan con el cuento de que hay muchas tutelas.
No son tantas, si siquiera las hay. De 800 millones de facturas al año, 900.000 tutelas, es muy poco. Pero siquiera los colombianos tienen la defensa de la tutela. ¿Cómo se defiende el pueblo cubano? ¿Cómo se defiende el pueblo venezolano? Con esos servicios de tan mala calidad. ¿Y quién va a poder defenderse cuando esto sea un sistema de monopolio estatal? Ya no habrá que pensar en la protesta, ni en la tutela, ni en la queja, sino acudir a pedirle un favor a un concejal amigo del alcalde, o a un diputado amigo del gobernador, o a un congresista amigo del gobierno. Abramos los ojos. Nuestros votos en el Congreso son muy poquitos, pero procuremos crecer el número de colombianos que firmen esta consulta, queridos amigos de Kennedy. Miguel, ¿ya estás libre? ¿O seguís en la...? Muy bien, hágame un favor, Carolina, lea las otras dos preguntas. ¿Rechaza usted que los recursos de la salud sean manejados por entidades municipales, distritales y departamentales con riesgo de politiquería y corrupción que obliguen a los pacientes o usuarios a realizar mayores gastos? ¿Se roban esa plata en un fondo regional o se la gastaron? Empezó el presupuesto en enero, en agosto ya no hay plata. Y una persona urgida de una atención, ¿qué tiene que hacer? Ir a empeñar la nevera para ir donde el médico. Ir a prestar plata bien, con unos intereses bien caros para ir donde el médico. No olvidemos que cuando este sistema, antes de este sistema, en promedio un colombiano que pedía una atención de salud de 100 pesos tenía que pagar 50, hoy 17. Ya ustedes vivieron lo que fue el COVID. La atención a los colombianos pagada por el sistema, no por el bolsillo de los colombianos. Sobre la reforma pensional, ¿rechaza usted que las cotizaciones a los fondos privados de pensiones, que son de los trabajadores, sean trasladadas en su totalidad o en una alta proporción a un fondo público, creando dificultades en las pensiones futuras? Sí. Hola, 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 sí, hola. Hola. Pues para mí, ¿Estás eso- afiliado a qué entidad? qué pena. Yo estaba afiliado a Colfondos. Sí, algo así, Colfondos. No, ¿a cuál fondo? A un fondo privado. Estaba afiliado. ¿Cuántas semanas tenés? No, yo tengo que morir y volver a nacer para volver para pensionarme, que es muy difícil. Más o menos, ¿cuántas semanas de No, cotización? tenía unas 800 semanas. ¿Cuántas? 800. 800 semanas. Entonces, el tema es este. Él tiene 61 años. El año entrante que cumpla 62 años, Ya los cumplí. Qué Ya los pena. cumplió. Claro, presidente. ya tiene la edad de pensionarse. Sí, no, pero tiene 800 semanas. No, ya es Con difícil. eso no lo pensionan. Le quedan dos posibilidades. O que le devuelvan toda la plata que usted ahorró allí, que en los fondos, y los números no mienten, en los fondos esa plata en promedio ha ganado 8 puntos sobre inflación. Ya me La otra devolvieron. posibilidad es que usted se afilie a un BEP. Es esa pequeña pensión que creó el gobierno nuestro y que con otro nombre, la reforma del gobierno Petro lo mantiene. Entonces ahí le van a dar, con ayuda del Estado, una pequeña pensión. Tiene una de las dos posibilidades. Una cosa buena es que en los fondos usted
se puede jubilar con 1.150 semanas, en Colpensiones con 1.300. Lo que estamos pidiendo ahora es que todos aquellos colombianos de bajos salarios que los van a trasladar a Colpensiones no los obliguen a jubilarse con 1.300. Esto hay que explicarlo muy bien en el país, sino que aquellos que estén en el sistema puedan jubilarse con 1.150. Que por pasarlos de los fondos a Colpensiones no les hagan ese daño. Voy a hacer sucinto en pensiones. ¿Qué aprobamos? Nosotros somos una oposición constructiva. Ustedes ven en las preguntas que acabamos de leer que hay rechazos y hay aprobaciones. Nosotros aprobamos el sistema de pilares propuesto por el presidente Petro. ¿En qué estamos en desacuerdo? El gobierno propone trasladar la cotización hasta 3 salarios mínimos toda Colpensiones. Eso acaba con los fondos. Porque de 29 billones que reciben los fondos al año, tendría que trasladarse a Colpensiones 18. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que no sea sino por el primer salario mínimo. Que ahí sería un traslado de 10 billones, mucho dinero, pero no acaba con los fondos. ¿Qué dice la pregunta? Que no se acabe con los fondos ni con la mayor parte del dinero de los fondos. O sea que la pregunta deja espacio para que una parte del dinero de los fondos vaya a Colpensiones, y la pregunta no se opone al sistema de pilares del gobierno del presidente Petro, que le encontramos beneficios. ¿Cuál era la otra pregunta, Carolina? ¿Qué quiere decir la señora? Señor presidente, yo quiero preguntarle, como pensionada de la policía, quiero preguntarle por qué en la actualidad el señor presidente Petro quiere quitar la mesada 14 que favorece a todas las fuerzas militares. Señora, yo confío que la discusión en el Congreso en ese punto pueda lograr un entendimiento. Nuestros 3 parlamentarios aquí presentes, el senador Miguel Uribe, el doctor Carlos Eduardo Osorio y el doctor Uzcategui, van a estar pendientes de eso. Pero veamos otro tema, el de los ancianos. ¿Quiénes en su familia tienen ancianos que reciban el apoyo del Estado? Tan poquitos aquí. El adulto mayor. Bueno, eso lo creamos nosotros. No se puede olvidar. La ley 100 que antes ha criticado tanto, porque no hay campaña que digan Uribe el de la ley 100. ¿Cuántos beneficios trajo? Y trajo ese beneficio de los ancianos. ¿Cuánto le pagan a un anciano en Bogotá al mes? O sea, cada 2 meses 260. Pero en muchas partes del país le pagan al mes 80. Y le pagan a 1.800.000 ancianos. Nosotros creemos que todos los ancianos mayores de 65 años en condiciones de pobreza tienen que acceder a este beneficio, pero a un pago mayor. Por eso la pregunta dice que si aprobamos que en un plazo de 6 años todos los ancianos vulnerables de Colombia de más de 65 años reciban al mes un pago que por lo menos los saque de la pobreza, sería un pago de 330.000 pesos de hoy. Proponemos esta gran reivindicación para los ancianos. Es en el tema de pensiones. En el tema laboral, yo no sé por qué quieren quitar el contrato sindical. ¿Qué es el contrato sindical? Que se debería aplicar más en Colombia. El contrato sindical es una posibilidad de que la empresa contrate actividades con sus propios trabajadores. Es una gran posibilidad de economía fraterna. ¿Por qué lo quieren quitar? Nosotros rechazamos que lo quiten, que esté en la reforma.
Ahora, dicen, no, es que al Centro Democrático no le gusta que los trabajadores mejoren. ¿Cómo que no? En el mes de junio empieza a aplicarse nuestra ley, que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Será gradual, sin afectar los ingresos de los trabajadores. Nosotros hemos dicho, y esto me obligo a decirlo aquí, así me extienda: bajen impuestos a las empresas, mejoren remuneración de los trabajadores. Cuando el gobierno Duque bajó los impuestos de las empresas, nosotros dijimos, ¿por qué no se aprueba una prima adicional? Presentamos el proyecto, no pudimos que se aprobara, que estábamos en pandemia. Eso se pudo aprobar con una aplicación gradual. Lo que sí pudimos aprobar fue la reducción de la jornada de trabajo. ¿Con qué no estamos de acuerdo nosotros con esta reforma laboral? Porque le dice a los trabajadores, esto va a ser muy bueno para ustedes, pero la misma ministra reconoce que no creará empleo. Entonces es muy bueno para los trabajadores de esas empresas multinacionales, como las carboneras de La Guajira, pero ellos no necesitan esta ley. Ellos todo lo consiguen por acuerdos con las empresas, lo que llaman convenciones colectivas de trabajo. Esta reforma laboral le causa pánico a la pequeña empresa, a la mediana. ¿Quién va a generar empleo? ¿Quién lo va a generar? Ustedes saben qué dicen en Argentina. Le dicen a uno, no aprueben esa reforma, que les pasa lo de Argentina. En Argentina hoy los empresarios se mueren de pánico de crear un empleo. Y dicen, crear un empleo en Argentina es crear un pleito. Para allá vamos. Cada empleo aquí se va a volver un pleito. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos que haya, y está ahí, un plan quinquenal de acuerdo entre trabajadores, empresas y gobierno para mejorar la regulación de los trabajadores, pero que no se apruebe esta reforma, porque esta reforma mata la creación de empleo en Colombia. En Venezuela, ¿qué pasa? Muchas empresas subsisten, pero no pueden aplicar las normas laborales. Los trabajadores han entendido que esas normas laborales son tan descabelladas que son inaplicables. Y miren la pobreza del pueblo venezolano. Entonces, que no nos digan, porque ese cuentico contra nosotros es, no, que el Centro Democrático es de los ricos. No, señores, este es el partido que sacó adelante el programa del adulto mayor, el partido de la reducción de la jornada de trabajo, el partido que dice menos impuestos a las empresas, mejor remuneración a los trabajadores, el partido que está comprometido hoy con el empleo de los jóvenes desempleados de Colombia. Queridos amigos, nosotros lo que no queremos es la economía del odio de clases. Nosotros estamos en desacuerdo con la Plaza de Bolívar, con discursos de odio de clases. Nosotros queremos labrar para Colombia una economía de fraternidad, de entendimiento. Por eso defendemos el contrato sindical. Por eso decimos menos impuestos, más salario. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes están vinculados a alguna empresa? Levanten la mano. Casi nadie. ¿Quiénes tienen pequeños negocios? Muy bien. Yo les voy a decir una cosa. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener que pagar un peso más de impuestos o poderse gastar ese peso en mejorar el pequeño negocio? Esos son los dilemas nuestros. ¿Quién maneja mejor el dinero? ¿El Estado con impuestos o el pequeño empresario mejorando su dinero, su negocio? Ahora, la otra pregunta, ¿qué es preferible? ¿Un peso más en impuestos o un peso más en salarios? Salarios. ¿Quién maneja mejor el dinero? ¿El trabajador que recibe un peso más en salarios o el Estado que recibe un peso más en impuestos? Es que a mí me tiene sorprendido, oiga, Camilo Rubiano, lo que nos decían ayer.
Nos decía Daniel Briceño que Bogotá tiene un gasto superfluo de 1,5 billones de pesos. Eso es una locura. ¿Cuánto mejor dedicar ese dinero a apoyar el empleo de los jóvenes? ¿Cómo así que un gasto superfluo de derroche de 1,5 billones de pesos en la ciudad de Bogotá? ¿Vamos a estar conformes con eso? Tenemos que comprometer, ojalá podamos estar en la alcaldía, en una coalición que elija alcalde o alcaldesa, que nosotros no vamos a llegar a pedir puestos ni contratos, pero sí a exigir el tema de la seguridad, la lucha contra el microtráfico, el tema del ahorro, el tema de la atención del hambre, el tema de la atención de los jóvenes. Me ayudan allí, yo me siento en unas sillitas y me acompañan ustedes a que vamos firmando esto.